Continuamos conversando sobre las funciones y propósitos de la literatura. Y me voy a referir a partir de esa frase, con los pies en la tierra, viendo al cielo, no solamente de esa ver al cielo y expandirse, que podría ser una literatura de evasión, sino los pies en la tierra, que podría ser una literatura de comprometida o de compromiso. La literatura siempre expresa una realidad. Llámese cuento, novela, teatro, poesía. Siempre habrá en el texto, en la trama, una realidad contada y un compromiso y una manera de pensar y decir, de interpretar y hacer. Esas maneras son imposibles de sintetizar, porque cada autor ve el escenario que vive de una manera específica. Pero es una literatura donde el autor se compromete a una posición y argumenta una posición y defiende una posición. Toda literatura esconde esa realidad social, política, cultural, religiosa, histórica. Y es la expresión de una época. Es la literatura militante, revolucionaria, de compromiso social, comprometida con causas y propósitos sociales y políticos. Jean-Paul Sartre afirma que no hay un escritor desinteresado y no cree en el arte por el arte, la poesía por la poesía o la literatura por la literatura, según Sartre, no existe. Y le niega al escritor el derecho a evadirse. Su pluma no es una obra artística, sino en la realidad, dice Sartre, es un arma de lucha en la cual expresa su mensaje y sus aspiraciones para convertirse en rector o en rectora de su tiempo, esa obra literaria. Según este mismo autor, cada época descubre un aspecto de la condición humana y en cada época el hombre elige frente a sus semejantes el amor, la muerte, el mundo, la manera de construir y de haber y de hacer el amor, la muerte y el mundo. Es una literatura lúcida y racional. Y para Sartre, la prosa tiene siempre un sentido utilitario. Es la necesidad de sentirnos esenciales en relación con el mundo. Sentirnos esenciales es una parte de la literatura, una manera de ver ese propósito literario. Es una literatura comprometida y conveniente. ¿Comprometida con quién? ¿Y para quién? Y solo quiero referirme a dos obras de las muchas que podremos mencionar. Y una de ellas es, que podría yo calificar dentro de esta categoría de literatura comprometida, El Señor Presidente, una novela de 1946 del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura. El Señor Presidente es una obra que refleja y cuenta su tiempo durante la dictadura de Estrada Cabrera en Guatemala. Desde la ficción y desde la realidad, narra esos escenarios críticos de principios del siglo XX en Guatemala. Y el autor recrea esa realidad desde una novela histórica, pero que tiene rasgos de una literatura comprometida con compromiso político y social. Y me voy a referir a otra obra que en este caso es poesía y prosa poética también, y desde un autor nicaragüense, poeta, Leonel Rugama, un joven autor y prometedor escritor cuya vida fue truncada de manera temprana, apenas a los 20 años de edad. Leonel Rugama, 1949-1969. Y, por ejemplo, él escribe, entre otras cosas, la Tierra es un satélite de la Luna. Y dice, el Apolo 8 costó un montón, pero no se sintió. Porque los astronautas eran protestantes y desde la Luna leyeron la Biblia, maravillando y alegrando a todos los cristianos. Y a la venida del Papa Pablo VI les dio la bendición. Es una crítica a los extraordinarios gastos de la investigación en el universo y los viajes, mientras la tierra se debate en la pobreza. Y hay otro poema, como Los Santos. Ahora quiero hablar con ustedes, o mejor dicho, ahora estoy hablando con ustedes
con vos, tunco, carretonero, con vos estoy hablando, con vos, carbonero, carbonero encontilado, vos que llevas ese cipote enganchado sobre el carretón y lo llevas sosteniendo la lata y todo encontilado. Y continúa el poema de este autor nicaragüense: a todos los que no vinieron, que les platiquen en voz alta cuando estén solos y que les platiquen en las calles, en las casas, en los buses, en los cines, en los parques. Y habla entonces de los santos. Ahora quiero hablarle de los santos. Sandino. Había un Nica en Niquinomo que no era político ni soldado. Luchó en la Segovia y una vez que le escribió a Froilán Turcios le decía que si los yanquis, por ironía del destino, le mataban a todos los guerrilleros, en el corazón de ellos se encontraría el tesoro más grande, el patriotismo, y que eso humillaría a la gallina que en forma de águila ostenta el escudo de los norteamericanos. Y más adelante le decía que por su parte, al verse solo, cosa que no creía, se pondría en el centro de 100 quintales de dinamita que tenía en su botín de guerra y que con su propia mano daría fuego, y que dijeran a 400 kilómetros a la redonda: Sandino ha muerto. Esta es una literatura comprometida. Y en realidad el autor de esta obra poética y prosa poética murió. Fue asesinado de manera temprana, apenas a los 20 años. De tal forma que su vida fue su obra y su obra expresa su vida comprometida. Otros dicen que esta literatura comprometida, que es Los pies en la tierra, es una literatura de apostolado y una literatura militante. Bueno, estos son los dos grandes propósitos de la literatura, quizás. La literatura como evasión, para expandirse y divagar y huir de tu presente y de tu circunstancia, y la literatura comprometida para vivir tus realidades y transformarlas y convertirlas en algo nuevo que siempre es posible lograr. Y concluyo con un poema llamado Nervo. Este escritor, poeta mexicano, amigo de Rubén Darío, en este poema que se llama Serenidad, y dice: si nadie sabe ni por qué reímos, ni por qué lloramos, si nadie sabe ni por qué vivimos, ni por qué nos vamos, si en un mar de tinieblas nos movemos, si todo es noche, enrededor y arcano, a lo menos amemos, quizás no sea en vano. Muchas gracias.